probabilidades y estadística. Ok, comencemos dando algunas definiciones básicas. Definamos qué es un evento. Un evento es algo que puede ocurrir. Cualquier cosa que pueda ocurrir es un evento. ¿Ok? Cualquier caso. Algo que puede pasar en cualquier momento. Eso se define como evento. Casos posibles. Vamos a definir lo que es un caso posible. Un caso posible no sería más que todas las posibilidades de que pase algo, o todas las posibilidades que se pueden dar en un evento. Y casos favorables son todas las posibilidades o todos los casos de que existan o que puedan existir de que pase un evento específico. ¿Ok? Con esto de caso posible y caso favorable podemos definir lo que es una probabilidad. Una probabilidad será igual el número de casos favorables entre casos posibles. ¿Ok? Esto se verá mucho mejor con ejemplos. La primera guía es bastante sencilla, bastante corta, bastante fácil. Pues solamente vamos a introducir lo que es una probabilidad. ¿Ok? Las probabilidades las tenemos en toda nuestra vida, ya que en cada evento que hagamos o en cada situación que tenemos casos posibles que pueden suceder. No siempre nos da el caso favorable que necesitamos, pero parece que existe la probabilidad. En especial, estas probabilidades o la parte de probabilidad estadística se desarrolla en juegos de azar. Los padres de la probabilidad estadística fueron Fermat y Pascal y desarrollaron su teoría mediante el uso, mediante la técnica o mediante la observación en juegos de azar. Eran personas que en juegos de azar aplicaban observación y veían qué podía pasar, cómo se repetían estos casos y sacaban lo que llamamos probabilidad ahora, ¿ok? Por ello es que vamos a desarrollar esta guía con juegos de azar, podemos decirlo así. Vamos a comenzar con algunos ejercicios para que se den cuenta un poco lo que podemos hacer acá. Primer ejercicio. Escucha el enunciado. Se elige una carta de un juego de barajas españolas. Calcular la probabilidad de que sea una carta de copas. ¿Qué tenemos aquí? Como es un juego de barajas españolas, sabemos que hay 40 barajas. Entonces, nuestros casos posibles serán esas 40 barajas. Y nuestros casos favorables serán 10. Porque de las 40 cartas, 10 son copas. ¿Ok? Entonces recordemos que para la probabilidad definimos caso favorable entre casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra este evento será los casos favorables, que son 10 copas, sobre los casos posibles, que son 40. Simplificando esto entre 10 nos queda un cuarto, y haciendo la división de 1 entre 4 me queda 0,25. O sea, mi probabilidad de que al sacar una carta de un juego de barajas españolas sea una de copas es 0,25. O, si lo quiero ver de otra forma, un cuarto. Cualquiera de las dos formas de decirlo es válido. Vamos a suponer ahora que tenemos la misma situación de las barajas españolas, pero ahora quiero que salga un 6.
Vamos a hacer nuestro ejercicio B o nuestra parte B del ejercicio 1 sea que en un juego de barajas españolas, al sacar una carta salga un 6. Vamos a ver qué pasa. Nuestros casos favorables. ¿Cuántos 6 hay en un juego de cartas españolas? 4 solamente. Es uno por cada tipo. ¿Y cuántos son los casos posibles? Casos posibles, ¿cuántas cartas tiene el juego de cartas españolas? Son 40 cartas. Luego, nuestra probabilidad será igual a 4, que son los casos posibles, sobre 40, que son los casos favorables. 4, que son los casos favorables, sobre 40, que son los casos posibles. Al simplificar esto sería igual a un décimo. Y 1 entre 10 no es más que 0.1. Así nuestra probabilidad será, la probabilidad de obtener un 6 al sacar una carta en juego de baraja española será 0.1 o un décimo, como ustedes quieran llamarlo. Es totalmente indistinto y ambas están perfectamente bien escritas. ¿Está claro? Seguimos con nuestro juego de barajas españolas. Continuamos con nuestro juego de barajas españolas. Y ahora vamos a calcular de la probabilidad de que al sacar una carta de un juego de barajas españolas salga el as de espadas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nuestros casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles? ¿Cuántas barajas tiene el juego? 40. ¿Cuáles serían los casos favorables? ¿Cuántos as de espadas tiene el juego de barajas españolas? Uno solo. Entonces nuestra probabilidad será caso favorable, que es 1, entre casos posibles, que son 40. Y 1 entre 40 es 0,025. Así, al sacar una carta de un juego de barajas españolas y que ésta sea el as de espadas, tenemos que nuestra probabilidad será 0.025 o 1 sobre 40. Parte D. Mismo juego de barajas españolas y voy a tomar una carta. A calcular la probabilidad de que al tomar la carta, esta sea una carta con figura. Es decir, que tenga sotas, caballos o reyes. ¿Ok? Sota, caballo, rey de copa o rey de espada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nuestros casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? 40, pues son 40 cartas. ¿Y cuáles son los casos favorables? Serían 12, que son las cartas que tienen las figuras. ¿Ok? Acuérdense que son 3 con figuras en cada tipo de carta. Entonces tienen 3 sotas, 3 caballos, 3 rey de copa y 3 rey de espada. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad será igual a 12 entre 40. Si simplifica, queda 3 décimos. Y 3 décimos es 0.3. Entonces, la probabilidad de que al sacar una carta en un juego de barajas españolas tenga figuras, es decir, tenga sota, caballo, rey de espada, o rey, es 0.3 o 3 décimos. Sigamos con otro juego de azar, que es lanzar un dado. Segundo ejercicio. Se lanza un dado. Calcular la probabilidad de obtener, primero,
un número par. Vemos lo siguiente. ¿Cuáles son los casos posibles de lanzar un dado? Vemos cuáles son los casos posibles. ¿Cuál es la posibilidad de lanzar un dado? ¿Cuáles son los casos posibles que pueden salir? Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, ya que el dado tiene 6 caras. Entonces tenemos que nuestros casos posibles son 6. Veamos entonces ahora los casos favorables. Los casos favorables es que salga un número par. ¿Cuántos números pares hay en un dado? Tenemos el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto son 3. Luego la probabilidad va a ser casos favorables entre casos posibles. Sería 3 sextos. Y esto es exactamente igual a un medio. ¿Okay? Entonces la probabilidad de que salga un número par lanzando un dado es un medio. Segunda parte con el dado. Lanzamos un dado, calculamos probabilidad de que salga un número mayor a 4. Necesitamos que salga un número mayor a 4. Casos posibles, tenemos que son 6, pues tienen 6 caras. Casos favorables, si es mayor a 4, ¿quiénes van a ser? El 4 no puede ser porque el 4 es igual a 4, necesito que sea mayor a 4. Tienen el 5 y el 6, es decir, solamente son 2. Luego, la probabilidad va a ser casos favorables entre casos posibles, y esto va a ser 2 sextos, que es exactamente igual a un tercio. Apartado C. Un número primo. Vamos a calcular la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número primo. Vamos a ver primero quiénes son los casos posibles. Los casos posibles son 6, pues son las 6 caras del dado. Y los casos favorables. ¿Cuántos números primos hay en un dado? En un dado tenemos el 1, el 3 y el 5 como números primos. Entonces, en mi caso favorable son 3. Luego, la probabilidad va a ser los casos favorables entre los casos posibles, que son 3 sextos. Y esto es exactamente igual a un medio. Es la probabilidad. El apartado D. Lanzo un dado y quiero que salga un número mayor a 2. Mis casos posibles son 6, que son las 6 caras. Mis casos favorables, que salga un número mayor a 2, serían 3, 4, 5 y 6. Es decir, son 4. Entonces mi probabilidad va a ser caso favorable entre casos posibles, que son 4 sextos, y esto es exactamente igual a 2 tercios. Apartado E, de lanzar el dado. Lanzamos el dado y quiero la probabilidad de que obtenga un número menor a 6. Recordemos que los casos posibles son 6, que son las 6 caras de los dados, y los casos favorables van a ser los números menores a 6, serían 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Que son 5 de 6. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 5 sextos. Y el último ejercicio con el dado es que al lanzar el dado obtenga el número 1. Los casos posibles son 6 casos, que son las 6 caras de los lados, y los casos favorables tengo un solo 1. Por lo tanto, la probabilidad de que salga el 1 es 1 de 6, que es exactamente igual a un sexto. El tercer tipo de ejercicio que podemos desarrollar es el siguiente. Se tiene un saco con 5 pelotas rojas. 10 blancas y 2 azules. Debemos calcular, primero, probabilidad de que sea roja. Vamos a ver los casos posibles. ¿Cuántas hay en total?
Tenemos 5 rojas, 10 blancas y 2 azules. 5 más 10 más 2 son 17. Entonces, mis casos posibles son 17. Vamos a ver los casos favorables. Los casos favorables que tengo son, ¿cuántas pelotas rojas hay? 5. Casos favorables son 5. Entonces, mi probabilidad será casos favorables que son 5 entre casos posibles que son 17. Tengo entonces 5 sobre 17. Es mi probabilidad de que salga una pelota roja al sacar una pelota del saco. Apartado B de este ejercicio. Que salga una pelota blanca. Vamos a ver. Mis casos posibles son 17, que son 17 pelotas en total las que tengo. Y los casos favorables, las pelotas blancas que hay. ¿Cuántas pelotas blancas hay? 10 pelotas. Entonces la probabilidad va a ser que obtenga los casos favorables entre los casos posibles. Es decir, 10 sobre 17 es la probabilidad de que al sacar una pelota del saco, ésta sea blanca. Y el apartado C del ejercicio de las pelotas y el saco es que obtenga una pelota azul. Vamos a ver qué pasa. Mis casos posibles son 17, que es el total de las pelotas. Y los casos favorables, que saco la pelota azul, ¿cuántas pelotas azules hay? 2. La probabilidad va a ser casos favorables, que son 2, sobre casos posibles, que son 17. Entonces, 2 sobre 17 es mi probabilidad, que son 2 pelotas de 17 que están en total. Estos son los ejercicios de probabilidades más básicos que podemos tener. Siempre van a ser de este tipo. Y recordemos que siempre debemos tomar en cuenta los casos posibles, es decir, todos los casos que pueden suceder entre los casos probables, es decir, los casos que nos interesan que pasen. Con eso terminamos el nivel básico de probabilidades y estadística.